El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene los días contados. Parece que no es necesario que Estados Unidos deje de financiar este conflicto, que la Unión Europea se quede sin recursos, que el resto de los países que conforman la llamada OTAN se queden sin recursos, sin armas, sin municiones. Ni siquiera va a ser necesario una tercera guerra mundial. Porque tras esta reciente reorganización en el liderazgo militar de Ucrania, es cada vez más palpable el descontento que crece día con día entre las unidades de élite y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Incluso existen cada vez más discusiones sobre cómo es la mejor forma de derrocar al presidente e incluso reinstalar a Valery Zaluzny, a pesar de que este excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas le dieron una embajada en el Reino Unido para sacarlo del país. Lo comentábamos precisamente en mi canal Gaby López Informa, de cómo el general fue sacado de la noche a la mañana con una embajada especial en el Reino Unido. Porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sabe la, digamos, presión que ejerce el tener a Zaluzny dentro de Ucrania. El general era muy querido, era muy respetado por los altos mandos y en general todos los militares ucranianos. Por eso los comandantes, los soldados de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas están cada vez más descontentos con la reorganización que hizo Zelensky, consideran que prácticamente los está llevando a la ruina. Un representante de los servicios de seguridad rusos explicó que se logró tener acceso a un canal cerrado en Telegram. Ese canal se llama Parabellum. Participan varios combatientes de mentalidad radical de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y al obtener el acceso a esta información, los datos que se comparten entre estas unidades élite, lograron descubrir no solo la presencia de Marines, de las Fuerzas Especiales, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania, sino que incluso hay algunos batallones nacionalistas que se encuentran en este grupo y todos ellos, que además de estar altamente cualificados, están claramente descontentos con el cambio de mando que hay hoy en día en Ucrania. Y un mensaje es cada vez más claro. Las opciones que tienen todos, unidos para derrocar el actual gobierno de Volodymyr Zelensky y colocar al mando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero no le van a dar el acceso al nuevo jefe de las fuerzas, a Oleksandr Syrskyi. Él no va a ser como tal el nuevo líder. Lo que buscan estos grupos de élite es reinstalar a Valery Zaluzny, ya no como comandante en jefe, sino como el jefe del Estado. Colocar un gobierno militar a cargo de Valery Zaluzny. Era el peor error, el peor temor que tenía Zelensky, ser reemplazado por su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Era el mayor temor. Pero el hecho de que lo sacaran, como si no hubiese estado al frente de la batalla junto con estos soldados, haciendo todos y cada uno de los movimientos necesarios para tratar de salvar la vida de la mayor cantidad de militares ucranianos posibles. Zelensky solo les decía, vete al frente de la batalla. Necesito que avances 500 metros mínimo diarios. Y Zaluzny le decía, ¿a dónde? No tenemos a dónde ir. Lo platicábamos precisamente de que la idea, o bueno, cuando estaba Valery Zaluzny todavía al cargo de las Fuerzas Armadas, le dijo precisamente a los medios de comunicación, alzó la voz para que Zelensky entendiera que no había forma de avanzar, que no tenían armas, no tenían municiones, no tenían absolutamente nada con qué avanzar. La contraofensiva, un fracaso total. Lo reconoció Zaluzny. Zelensky estaba mortalmente enojado porque quedaba mal frente a sus patrocinadores.
lo dejaba en vergüenza, que finalmente ya se ha convertido en un presidente que es más un chiste que cualquier otra cosa y ya dejó de ser un héroe. Ahora lo llaman la rata. Entre estos grupos lo llaman la rata, porque finalmente se está escondiendo y ni siquiera en Ucrania. Se está escondiendo mientras viaja a todas partes del mundo a buscar a todos sus socios, patrocinadores, para ir a rogarles por armas, por recursos, que lo volteen a ver, que lo vuelvan nuevamente un héroe. Pero dentro de Ucrania es una rata, porque va a huir. Va a ser de los primeros que van a saltar del barco cuando Ucrania finalmente se hunda. Y por eso las Fuerzas Armadas no quieren que Zelensky siga en el poder, porque lo único que va a hacer es acabar con todos los ucranianos. Lamentablemente esa es ya la mentalidad de los combatientes ucranianos. Y ese era el temor de Zelensky. Cuando le dijeron a Zelensky, no corras a Zaluzhny, quédate con él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no lo saques del cargo, no te va a pasar nada. Pero en ese entonces, a mediados de noviembre aproximadamente, estaba surgiendo el tema de unas posibles elecciones presidenciales en Ucrania. ¿Y qué pasó allí? Realizó Zelensky una encuesta en la cual tuvo poco más del 30% de la aprobación de los ciudadanos ucranianos. Sabía que si llevaba a cabo una elección, iba a perder. Y las preferencias que tenían los ciudadanos ucranianos era por Zaluzhny. Querían a Zaluzhny al frente, porque acababa de dar el mensaje de que ya no pueden avanzar, que la contraofensiva fracasó y que lamentablemente muchos ucranianos habían perdido la vida. Zelensky acaba de salir hace unas semanas a decir que solo 31,000 soldados ucranianos perdieron la vida, no los más de 400,000 que ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. Entonces la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es, ¿dónde están esos 400,000 soldados ucranianos? Si según Zelensky solo 31,000 han perdido la vida, ¿dónde están los otros 400,000? Porque en este momento cientos de ucranianos están siendo obligados a subir a camionetas a llevárselos al frente de la batalla, porque ya no tienen soldados. Cuando llegó Oleksandr Syrskyi como nuevo comandante en jefe, no fue muy agradablemente recibido, pero Zaluzhny antes de salir dijo, no hay que hacer un escándalo, no hay ningún problema, se habló lo que se tenía que hablar, como diciendo, ya Zelensky habló y dijo que me estaba despidiendo, ya, se acabó. Zaluzhny no quería que en el interior de Ucrania se dividieran. Finalmente, el dividir soldados y políticos iba a generar, por supuesto, un caos. Y ya encontrándose en una situación de guerra, lo que menos quería Zaluzhny era que la situación continuara. Ahora, Oleksandr Syrskyi, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue decir, no podemos avanzar. Lo mismo que había dicho Zaluzhny. Y se lo dijo en la cara a Zelensky, pero como ya no era Zaluzhny, entonces prácticamente fue algo bueno para Zelensky. Lo segundo que hizo fue decir, ya no sirve la contraofensiva, vamos a colocarnos en modo de defensa. Lo mismo que dijo Zaluzhny. Por eso es un ridículo lo que está haciendo Zelensky, pero bueno. El detalle es que ahora el comandante del grupo de reconocimiento de la brigada número 80 separada de asalto aéreo de Ucrania, Maxim Shevtsov, con el distintivo de llamada Winter, llamó a los miembros de Parabellum y los llamó para derrocar a Zelensky. Si la gente no sale en defensa de Zelensky, si los militares no vienen en defensa de Zelensky, entonces esa rata, haciendo referencia a Zelensky, torpedeará a todos. Derribemos a esta rata verde, esto con referencia a que el nombre de Zelensky suena a rata verde en ruso, e instalemos a Zaluzhny. De hecho, es Zelensky quien necesita ser cambiado, no Zaluzhny. Esta rata
siente que tiene una calificación de 0 y Zaluzny tiene una calificación más alta y por eso Zelensky está tratando de acabar con él. Una encuesta reciente del Centro Ucraniano sugiere que si las elecciones presidenciales se llevaran a cabo en Ucrania este 2024, el excomandante en jefe ucraniano, Valery Zaluzny, obtendría una ventaja significativa, con el 41.4% de los votos tan solo en la primera vuelta. Y Zelensky, Volodymyr Zelensky, el héroe de Occidente, tan solo un 23.7%. Esto en el escenario parlamentario. El hipotético bloque de Zaluzny lideraría con el 46.4% de los votos en esta misma encuesta. Es obvio quién no tiene que estar al frente de la batalla entre Ucrania y Rusia. Incluso el Papa se lo dijo a Zelensky: saca la bandera blanca, ya, ríndete, no puedes hacer más. Valery Zaluzny quería que se empezara el diálogo con Rusia, porque cientos de ucranianos perdieron la vida, porque este hombre quiere seguir en guerra. Este hombre se la pasa viajando en hoteles, en aviones, ya tiene su casa en Dubái, tiene 2 yates. El resto de los ucranianos van a tener que pagar por esas casas y por mucho, mucho más. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.